Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar la película de Brian De Palma del 93, Atrapado por su pasado, o Carlito Way, como se suele llamar en inglés, Carlitos Way, en referencia al personaje Carlito Brigante. Ya está el nombre del protagonista. Te da a entender que estamos ante algo interesante y que hay que prestar atención. Para mi gusto, ya me postulo por anticipado, la película, menos para mi gusto, la mejor película de Brian De Palma. A mí me gusta más que Scarface, que quizás sea la película que más prestigio le ha dado a este director, muy famosa por el protagonista, también encarnado por Al Pacino. Pero a mí me gusta mucho más, me seduce mucho más esta película en todos los sentidos, tanto la dirección como la propia historia, incluso el propio protagonista, los personajes que hay. Creo que este personaje es mucho más, entre comillas, profundo. Además creo que tiene un guión digno de estudio, es un guión espectacular, con una gran cantidad de personajes de todo tipo, que cada uno tiene su función en la película de una forma muy determinante, aunque sea muy episódica, y con una gran profundidad en los personajes que más importan, como por ejemplo el del protagonista, el de ese abogado que interpreta a Sean Penn, y por supuesto el personaje de Penélope Ann Vilen, que la verdad es que está estupenda. De hecho fue nominada al Oscar por esta interpretación, irradia luz en esta película, un triángulo de protagonistas de gran importancia, de gran prestigio, pero con un Pacino que está inmenso. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de su carrera. Se come cada fotograma de la película, cada vez que aparece en pantalla la llena por completo. Es un actor con un carisma brutal, evidentemente, aparte de lo buen intérprete que es. Y aunque esta es una película donde su interpretación es mucho más contenida que, por ejemplo, la que acabamos de hablar de Scarface, creo que la riqueza del personaje y la riqueza de lo que transmite la idea de este Carlito Brigante, que intenta abrirse paso como puede y dejar atrás un pasado de delincuencia, de drogas, de crimen organizado, para huir a un lugar mejor, a las Bahamas, y vivir como un ciudadano normal y corriente, alquilando coches. Suena un poco tal, pero que es un estilo de vida que aspira lejos de la violencia, lejos de la sangre, lejos de la cárcel, que seguramente le pueda volver a ocurrir si sigue por el camino de antes. Pero evidentemente es un personaje que tiene ese pasado y que nada más salir de la cárcel tras 5 años por vericuetos, por así decirlo, del sistema legal, que hasta el juez, cuando le da el alta en ese comienzo de la película tan interesante, es muy evidente que no tiene otro remedio que hacerlo, aunque si por él fuera se pudriría la cárcel otros 25 años más, lo cual evidentemente está muy presente en la película, esa especie de crítica a el sistema judicial, el sistema americano de, por ejemplo, sistema legal para determinados delincuentes. Aunque aquí estamos ante un personaje que, aunque pueda sorprender bastante, transmite desde el primer momento que le vemos en la película la idea de renacer, de recomenzar, de alejarse de ese pasado de violencia, de mafia, de drogas y de sangre, de verdad, de una forma, vamos a decir, lo más estoica posible. Nada de mentir al juez, como parece que está haciendo en el juzgado cuando está alegando su inocencia, y realmente está buscando redimirse de ese pasado y buscar una nueva vida diferente a la que ha llevado hasta entonces, tanto que ni siquiera los que están a su alrededor le conocen, o el propio juez, como digo, se lo creen. Incluso el propio abogado, interpretado por Sean Penn, que no deja de ser el personaje más histriónico de la película, pues básicamente se ríe de él, sorprendido con eso de lo del alquiler de coches. Creo que es una profundidad de personaje muy interesante, y creo que es una de las cosas más valoradas de la película. Que la verdad es que tiene muchas cosas buenas. Yo creo que siempre, es decir, ya por esa sección de películas de retrocríticas que estamos haciendo en el canal, que ya va por encima de las 30, yo creo que todas las películas que han tenido una gran puntuación, o que son películas de mucho prestigio, o que han tenido una gran nota media por parte del público, de la crítica, del cinéfilo, se deben ante todo a un gran compendio de cosas. Es decir, una gran película no puede ser solamente una gran dirección, o un gran guión, o una gran interpretación. Si no hay un equilibrio entre todo, por muy buena que sea una interpretación, una película no va a sostenerse sobre ello. Todos conocemos películas con grandes interpretaciones que luego, a la hora de la verdad, tampoco son tan grandes las películas. Y aquí tenemos todo. Tenemos un Brian De Palma en plena forma, con momentos de una absoluta brillantez de dirección, momentos muy buenos. Ahora hablaremos de ello en algunas escenas concretas. Por supuesto, esa parte final, esos 20-25 minutos finales que son absolutamente... En fin, se te ponen los pelos de punta de lo bueno que es ese final de la película. Hablo no solo de la parte de la gran estación central de Nueva York, sino también todo lo que está, por ejemplo, con lo del abogado en el hospital, el momento de las balas, que es un momentazo impresionante, a cámara lenta además, en plano detalle, que es espectacular, sino también todo lo que es esa especie de contrarreloj
que estamos todos con él y que de hecho incluso la dirección de Brian De Palma nos ayuda a meternos con él, con planos muy largos, con planos siguiéndole a él de espaldas, como viendo lo que se nos viene, como si sintiéramos nosotros en nuestra espalda, en nuestros hombros, esa persecución y esa amenaza de que nos van a capturar y no vamos a poder salvarnos. Estamos con él desde el primer momento, es decir, vemos desde el primer momento hasta el final de la película que efectivamente es un hombre que habrá tenido su pasado, su violencia, sus errores, pero que ahora quiere llevar una buena vida, que ahora quiere estar por el buen camino, por así decirlo, y en ningún momento se le llega a ver esa posible maldad que puede hacer que el espectador no acabe de conectar con él. De hecho, incluso perdona la vida a un personaje muy concreto que al final de la película va a ser determinante, cuando, como él mismo dice en la voz en off, lo habría hecho en otra etapa pasada. Una voz en off muy presente en la película, a forma de narración del propio protagonista, que puede ser algo cansina a ratos, pero que la verdad ejerce muy bien la función, tanto de presentación de la película como los pensamientos que puede tener en ciertos momentos. Aunque es cierto que hay escenas como la del billar que a lo mejor no hacía falta esa voz en off, pero que la verdad es que está muy bien resuelta y creo que están en las dosis justas. Con un guión, para mi gusto, la verdad, impecable por David Cobb, conocido como uno de los grandes guionistas de los 90. Ahí tenemos obras muy conocidas del cine de esa etapa. Incluso llegó a dirigir una película, si no me equivoco, por lo menos una película que no estaba mal, aquella del último escalón. Y como guionista llegó a tener una etapa dorada y que la verdad es que con guiones como este se entiende, ¿no? Con una gran narrativa de principio a fin, un ritmo que prácticamente no decae en toda la película y que cuando decae es para darle protagonismo a una historia de amor que la verdad es que está muy bien conseguida y muy bien contada. Ese amor pasado, el personaje de Penelope Ann Miller, que la verdad es que irradia una imagen de inocencia de verdad que contrasta un poco con el mundo en el que se mueve el bueno de Carlito Way, el bueno de Carlito Brigante, y que no deja de ser un poco la aspiración real, ¿no? La focalización del personaje hasta dónde quiere llegar, irse con ella a las Bahamas y a partir de entonces vivir una vida completamente distinta, lejos de esos bajos fondos de ese Nueva York que está más violento que nunca, incluso con personajes que están empezando, por así decirlo, en el mundo de la droga, como el personaje que vemos clave y determinante de John Leguizamo en un momento dado y que ya van como si fueran dioses, prácticamente, como si fueran padrinos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La verdad es que es una película que a mí, siempre que la he visto, me parece una película redonda y creo que cuanto más veces la ves, más te gusta. Y tengo que decir que este Blu-ray, esta edición en Blu-ray, que por cierto tiene escenas eliminadas, comentario de Brian De Palma y cómo se hizo, se ve realmente bien, sorprendentemente bien, para ser una película del principio de los 90, que siempre los Blu-ray muchas veces en determinadas películas de esos años no se nota tanto la mejora de la calidad de la imagen. Aquí se nota muchísimo, hay momentos muy buenos de luz y de fotografía que resaltan muy bien con esta edición de Blu-ray. Con momentos muy buenos, como he dicho antes, el de la escena del billar, que sería la primera gran escena de la película, donde vemos el por qué Carlitos Brigante tiene esa fama en el barrio, como intuye desde el primer momento que ahí hay algo que no encaja, más con ese color que está por todas partes de rojo. ¿Qué color nos puede dar más sensación de peligro o de problemas de muerte por delante que el rojo sangre, por así decirlo, que está por todas partes en las paredes, en un montón de objetos, y que gracias al personaje de Pacino, gracias a esa dirección, vamos a decir sobria, pero también muy potente en muchos momentos del bueno de Brian De Palma, vamos viendo lo que se va acumulando, esa tensión que se va acumulando poco a poco, que va creciendo hasta un final muy potente de escena. Es una de las claves de la película, es decir, Pacino está inmenso. Yo creo que la imagen de Pacino en esta película es espectacular, sin ser, como he dicho, la imagen que, por ejemplo, hemos visto vuelvo a decirlo, en Scarface o en otras películas como Hit también, que tiene un toque histriónico que le va muy bien al Pacino, aunque aquí está mucho más comedido y que también creo que le viene muy bien en esta película. Hace al personaje mucho más cercano y mucho más interesante, también más creíble, porque la parte histriónica la ponen otros muchos personajes secundarios, los mafiosos de turno, etcétera, los matones de turno, y por supuesto el del abogado que interpreta a Sean Penn, que al principio de la película casi es como el hermano que no tenía Pacino, que le ha ayudado en mil vicisitudes y que al final se va a convertir en una de las claves para que tenga que salir por patas de ese mundo. Un mundo en el que no te puedes fiar de nadie, no puedes confiar en nadie, no deja de ser un poco la proclama de la película, ¿no? Hasta los que parecen que son leales, al final cuando tienen que serlo son traidores absolutos y te van a dar el sablazo porque les interesa para el futuro o porque les pagan más y cosas por el estilo. Vamos, por ejemplo, también hay el personaje de Viggo Mortensen. Todos en la película prácticamente de un momento u otro
más pronto o más tarde, salvo el de la chica, el de Penelope Ann Miller, todos intentan estafar, engañar, hacer daño, encarcelar de nuevo para beneficiarse del bueno del protagonista de Carlo Brigante. Todos son malos, salvo el protagonista y el personaje de Ann Miller. Lo cual hace muy interesante, ¿no? Esa especie de jungla en el que se mueve Carlito Brigante, que aunque se le ve con una gran sobriedad, con una gran seguridad, con una energía, un arrojo que sorprende, es evidente que está en medio de la jungla y que si no sale de ahí, más pronto o más tarde, se lo van a llevar por delante. Aunque sea muy listo, aunque sea el mejor que nadie, aunque tenga un pasado que le hace moverse casi como pez en el agua en ese mundillo de la noche, el mundillo de las drogas, el mundillo de la violencia, no está en un lugar seguro y ya no se puede fiar de nadie, y eso hace que la sensación de peligro esté muy constante en la película, con muy buenos momentos de banda sonora. La verdad es que la parte final, especialmente la banda sonora de Patrick Doyle, brilla por completo, está estupendo. Es una banda sonora que es muy peculiar, muy a cuentagotas, pero cuando tiene que aparecer, aparece a lo grande. Yo creo que una de las claves de la película, de que deje tan buen sabor de boca, aparte de que el guión está muy bien hecho, y curiosamente, aunque al principio de la película empezamos con la sensación de que es todo una especie de recuerdo del personaje y que va a morir al final de la película, o es la sensación que se transmite al comienzo de la película, con esa especie de, como si fuera un flashback de lo que ha ocurrido y hacia donde vamos a ir inexorablemente en el final de la película. El final de la película es una locura. O sea, yo de verdad, yo cuando vi por primera vez esta película, en el 90 y tantos, 2-3 años después de su estreno, me quedé completamente flipado. Creo que es uno de los mejores finales. Cuando digo final me refiero a los 20-25 minutos finales de la película. Uno de los mejores finales que se han hecho en la historia reciente del cine. O sea, los 20-25 minutos finales es que no tienen descanso, no tienen respiro. Es un cúmulo de suspense, de ritmo, tanto en el guión como en la narración, impresionante, con una dirección de Palma que está, como digo y como he dicho antes, a su mejor nivel. Es decir, tenemos buenos momentos, escenas inolvidables de Scarface, o de, por supuesto, Los Intocables de Leon Ness, que también fue por esa época, y también encima con ese final en la estación central de Nueva York. Pero la verdad es que la comparas y la escena final de Leon Ness o de Scarface tienen un componente, entre comillas, de falsedad, de exageración, de teatralidad, de irse más allá de lo que tendría que ir, que incluso de artificial, como digo, sobre todo con Los Intocables de Leon Ness, que para mi gusto lastran un poco esa parte de la película, que es cierto que son muy buenos finales, muy buenas escenas. La silla esta del bebé cayendo por las escaleras es un momento mítico del cine, pero creo que la perfección que tiene la parte final de esta película es que es completamente incomparable con los otros dos, y por eso, entre otras cosas, me quedo muy por delante de Scarface o de, por supuesto, Los Intocables. Aparte de que, insisto una vez más, la sobriedad que tiene aquí Pacino en muchos momentos es increíble. Yo creo que para lo que suele ser Pacino, que es un actor muy dado siempre a exagerar un poco las cosas, y lo ha hecho como propio, aquí la verdad es que está impecable. Yo la verdad es que creo que si tuviera que elegir, evidentemente dejando fuera de lado al Padrino, podría ser para mi gusto su mejor interpretación. Es cierto, Hit, es cierto, Esencia de Mujer, hay muchas películas que está muy bien, es un actor que tiene muchos papeles muy buenos. Scarface tiene lo que tiene, ese final tan conocido, ese personaje tan enérgico, pero a mí yo estoy más cerca de involucrarme con el personaje de Carlito Brigante que con el personaje de Scarface, que ahora no me acuerdo el nombre, muy conocido, pero ahora no me acuerdo. Y esto es clave, ¿no? Porque creo que también el personaje el protagonista de Scarface es mucho más negativo, es un personaje que le coges manía, le coges asco aunque sea el protagonista, y aquí no, aquí estás completamente con él y estás deseando que consiga salvarse contra viento y marea, y muchas veces ves, o incluso él mismo lo va narrando en la voz en off, que se está metiendo en líos, que se está metiendo en el fango sin tener por qué hacerlo, y no puedes impedirlo como él mismo tampoco puede hacerlo, ¿no? Es muy de Palma lo de los planos secuencia, lo de los planos larguísimos. Hay planos muy muy largos, por ejemplo en la estación de tren, que nos ayudan, como he dicho antes, a inmiscuirnos mucho más con la acción y a estar con él y a percibir esa sensación de
de emergencia, de tener que salir como sea de esa situación y que no ves, compartes con él el camino hacia ese tren de que le va a llegar lejos, que le va a Miami con su amada y salir de esas. Pero no lo consigues. Y la violencia que hay en la película, siendo bastante más comedida de lo que suele ser normal con Brian De Palma, está muy bien conseguida. Yo la verdad es que es una película que me gusta muchísimo. De hecho, ya digo, mi favorita de De Palma y seguramente una de mis favoritas de Pacino, que es evidente, es muy complicado elegir porque tiene muchas buenas películas, pero estaría en un top muy alto. Y la verdad es que en cuanto a lo que sería cine negro, incluso cine de mafiosos, estaría también en nivel muy alto de lo que son mis gustos, al menos cinematográficos. La verdad, pero un 9,925 es una película que disfruto mucho. Insisto, si podéis conseguirla en Blu-ray, os la recomiendo. Estaba bastante bien de precio, como me la compré, creo que la conseguí por 10 euros o incluso menos, con alguna oferta. Es cuestión de comprarla, es una película imprescindible. Y la verdad es que seguro que muchos me rebatéis lo de Scarface. Pero bueno, es una cuestión de gustos básicamente. Y a mí Scarface nunca me ha acabado de entusiasmar, más allá de las cosas buenas que tiene, que las tiene por supuesto, pero no, como película en conjunto nunca me ha llevado a entusiasmar. Y esta, la verdad es que no le cambiaría prácticamente nada. Es una película que aunque dura 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, a mí no se me hace nada larga en ningún momento, se me hace muy interesante, me creo todo de la película, la historia de amor, la historia que tiene con todos los personajes, lo que ocurre en la escena del billar, que dijo una vez más, es magnífica, todo lo que es la parte final. La parte algo exagerada que puede tener la película en ciertos momentos está lo suficientemente cometida para que no sea de esas que te sacan de la película, que eso a De Palma le pasa bastante, y hace que para mí esto sea una película prácticamente redonda. 9,25, con ganas incluso de poner un poquito más, pero bueno, tampoco voy a pasar por si acaso. Encantado de saber vuestra opinión, tanto de esta película como de esa comparación que he hecho con Scarface. Yo creo que más de uno que Scarface la tiene en un pedestal, con lo cual pues le habrá molestado o no estará de acuerdo conmigo. Como digo siempre, es mi opinión, es una cuestión subjetiva y si me queréis rebatir, por supuesto, estáis invitados a hacerlo siempre, insisto, desde el respeto. Así que como siempre, me gusta, hay comentarios siempre bienvenidos a películas sobre De Palma, sobre Pacino, sobre Scarface, sobre lo que queráis. Y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.